Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Si os digo la palabra tulipán, seguro de que una de las cosas que os va a venir a la mente es Holanda, ¿verdad? Bueno, pues hay otro país cuya historia está más ligada al tulipán que Holanda, y ese país es Turquía. El tulipán es la flor nacional de Turquía. El tulipán se convirtió en un tema clave en el arte, la poesía, la artesanía, y su patrón se ha impreso en decoraciones de mezquitas, alfombras, ropa, cascos de batalla, hasta en el dinero. No sé si os habéis fijado que el tulipán aparece en el logo del portal oficial de turismo de Turquía, que es GoTurkie. También aparece en el logo de la compañía turca de aviones Turkish Airlines. Están todos los aviones. Bueno, aquí la verdad es que es un poquillo más abstracto. Y luego también salía el tulipán en la candidatura oficial a los Juegos Olímpicos del año 2020 de Estambul. Bueno, los vasitos del chai tienen forma de tulipán. En los vasitos de café también aparecen dibujitos de tulipán. Y este es el logo que os he dicho antes. ¿Veis? Bueno, si queréis conocer la historia del tulipán y de Turquía, no os perdáis el vídeo. Antes de contaros la historia de Turquía y los tulipanes, deciros que si vais a Estambul las 2 últimas semanas de abril o la 1 de mayo, vais a ver el Festival de los Tulipanes de Estambul, que es una maravilla. Todos los parques, los jardines, incluso las rotondas de tráfico, las plazas, están sembradas con tulipanes. Y bueno, se empezó a hacer por primera vez en el año 2006 con el lema Estambul se encuentra con sus tulipanes. Y el mejor sitio para ver esto es el Parque Emigan. Este parque está un poquillo retirado de las zonas normales de los turistas de Estambul, pero bueno, se puede ir fácilmente. Está un poquito pasado el segundo puente en el distrito de Sarıyer y podemos llegar ahí en transporte público, en autobús, que es el autobús 25E que se coge en Kabataş. Los tulipanes son originarios de las montañas Pamir, en Asia Central, donde crecían de forma silvestre. Los primeros turcos eran tribus nómadas y surgieron en Asia Central en el siglo IX. Durante la migración turca, estas flores fueron llevadas por los turcos de Asia Central a Anatolia, y fueron las mujeres las que transportaron los tulipanes durante esta migración. El tulipán empezó a usarse como motivo ornamental en la artesanía de Anatolia a partir del siglo XII. En el siglo XIII, el gran poeta místico musulmán Mevlana fue el primer poeta en hablar en sus versos de los tulipanes de Anatolia. La flor a menudo se bordaba como un talismán de la suerte en las prendas que se llevaban bajo la armadura en la batalla. Cuando el sultán otomano Mehmed el Conquistador en el año 1453 conquistó Constantinopla, hizo de ella la capital del imperio y quiso que todos los jardines estuvieran decorados con tulipanes. No sé si sabía, yo esto me he enterado al hacer el vídeo, no lo sabía antes, que él dedicaba gran parte de su tiempo libre a la jardinería y entre campaña militar y campaña muchas veces se dedicaba a la jardinería en el Palacio de Topkapi y también en otros palacios. La palabra turca para tulipán es lale, que viene del persa lale. Cuando se escribía esta palabra con el alfabeto árabe otomano de aquella época, tenía las mismas letras que la palabra Alá, con lo cual el tulipán se convirtió en un símbolo sagrado. El sultán Solimán el Magnífico también amaba los tulipanes, incluso su ropa muchas veces tenía dibujos de tulipanes y él obsequiaba con esta flor a sus invitados más ilustres. En esta época la gente empezó a expresar adoración por los tulipanes. Se produjeron cientos de especies diferentes, había muchos jardines de tulipanes, incluso el propio sultán
profesionalizó la plantación y el uso de tulipanes en Estambul. Se escribían poemas para describirlo. El propio sultán también en algunos de sus poemas, que ya sabéis que era un poeta, habla de los tulipanes. Incluso se fundó una academia para su cuidado. Los nobles decoraban con frecuencia sus turbantes con un solo tulipán. Y es a partir de esta práctica que observaban los viajeros y los diplomáticos europeos, de donde surgió la palabra occidental tulipán. La palabra tulipán viene del vocablo turco otomano tülbent, que a su vez proviene del persa dulbant, y ambas palabras tülbent y dulbant significan turbante y hacen referencia a la forma que adopta la flor cuando está cerrada. Un turbante se parece a un bulbo de un tulipán. Sin embargo, hay otra versión de por qué se llama tulipán. En el año 1554, el embajador del Imperio Austrohúngaro en Turquía, Ogier Gislain de Busbek, quien también tenía conocimientos de botánica y escribía sobre ello, quería saber el nombre de una flor desconocida que vio en el turbante de un turco y preguntó a su traductor: ¿cómo se llama esto? El traductor pensó que le preguntaba por la prenda que el hombre llevaba en la cabeza y le respondió tulbent, turbante, en lugar de lalé, como se llamaba la flor, y así se estableció el nombre de esta flor en Europa. ¿Y cómo llegan los tulipanes a Holanda? Bueno, pues en el año 1593, cuando el botánico flamenco Carolus Clasius trasladó tulipanes desde Estambul hasta la Universidad de Leiden en Holanda para realizar investigaciones con fines medicinales. Le robaron varios bulbos y unos años después, en el año 1634, en Holanda se desató una locura por los tulipanes que se denominó tulipomanía. Los precios de los tulipanes fueron realmente altos, hubo muchísima especulación, incluso se llegó a vender algunos tulipanes por el precio de una casa en Ámsterdam. Se empezó a hibridar la planta y los híbridos y las mutaciones de la flor se consideraban rareza y era un signo de alto estatus. Mucha gente invirtió en flores y al final todo el mundo se arruinó. Y el gobierno, pues para frenar esto, reguló el comercio de los tulipanes. En Turquía se piensa que en los Países Bajos el tulipán se convirtió en un bien comercial, mientras que en Turquía tiene un significado más cultural, porque se puede ver en todas partes, en las mezquitas, en fuentes, en lápidas. El tulipán formó parte de la cultura otomana. En el siglo XVII, los cultivadores de tulipanes, reflejando las preferencias de los sultanes y las suyas propias, establecieron los estándares para el tulipán turco perfecto, y tenía que ser de talle alto y delgado, la flor de contorno estrecho, pétalos en forma de daga y que tuvieran una textura suave al tacto y que fueran rígidos para que se mantuvieran erguidos, y lo más importante, que fueran de un solo color. En los Países Bajos, pues el tulipán, los estándares del tulipán perfecto, pues era bastante diferente, porque aquí se prefería la flor redondeada en forma de copa y además de varios colores. Deciros que el tulipán turco perfecto pues es muy poco común hoy en día, y este tulipán se obtenía por hibridación. Este tipo es el que se encuentra frecuentemente en las artes decorativas otomanas. Se establecieron jardines secretos para obtener el tulipán más raro, se realizaban investigaciones y se llegaron a pagar verdaderas fortunas por los bulbos de los tulipanes. Y el punto culminante de esta locura por los tulipanes en el Imperio Otomano fue la era de los tulipanes, que en turco es la Ledebri, que fue un periodo de 12 años desde 1718 hasta 1730. Y fue una época de paz relativa después de periodos de guerra muy intensa. Y aquí el Imperio Otomano empezó a mirar hacia Europa. Durante esta época la gente estaba fascinada con los tulipanes, los jardines de tulipanes, las subastas de tulipanes, los poemas sobre tulipanes. Y el sultán otomano de esta época fue el sultán Ahmed III.
Él era un hombre muy culto, él era un calígrafo, él era un poeta, más que un hombre de estado o un militar. Y él le dio todo el poder a su yerno, que era el gran visir Ibrahim Pasha. En esta época se construyeron fábricas de papel, de alfombras, de esta época es la primera imprenta, también se estableció una escuela de ingeniería, aumentó el comercio internacional. Y el gran visir Ibrahim Pasha pues también era muy aficionado a los bulbos de tulipanes. El gran visir intentó que hubiera un ambiente próspero y alegre para el sultán Ahmed III y se regresó al estilo más público de la corte otomana. Había muchos jardines de tulipanes alrededor del Cuerno de Oro, que eran frecuentados pues por gente de clase alta. Se plantaron más de 800 especies de tulipán, algunas con unos nombres muy raros como luz del amanecer, perla azul, gota de rubí. Se importaron millones de bulbos desde Holanda, con un gasto enorme. Se hacían fiestas de tulipanes a ambos lados del Bósforo, en las mansiones que había. Incluso cada primavera había un festival de tulipanes. En todos los jardines se plantaban tulipanes. Y en las fiestas que se hacían incluso había tortugas que portaban velas mientras se paseaban por los arriates de los tulipanes. Los tulipanes se convirtieron en algo muy importante en las artes, en la vida cotidiana y en el folclore en este periodo. Muchas prendas de vestir, alfombras, azulejos, miniaturas, tenían dibujos de tulipanes o tenían formas de tulipán. También la arquitectura y en la decoración pues se vio influenciada por el barroco europeo en esta época. De aquí son pues la fuente de Ahmed III, el palacio de Chirán, que ahora actualmente pues es un hotel de lujo, y también Yeni Jami, la mezquita Yeni en Üsküdar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó la era de los tulipanes? Bueno, pues terminó porque la gente se cansó, la gente se hartó. Hubo una revuelta, porque las personas cada vez pagaban más impuestos para mantener pues tanto lujo, tantos jardines, tantas fiestas, y fue la revuelta de Patrona Jalil. Hay un documental sobre todo esto que os he contado, la historia de los tulipanes. Se puede ver en YouTube y se llama Tulip, The Light of the East. Después en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, si vais a Turquía y veis tulipanes, o si veis tulipanes en algún sitio y alguien dice que los tulipanes vienen de Holanda, bueno, pues que sepáis que los tulipanes no vienen de Holanda, que los tulipanes se extendieron al mundo por Turquía, a través de Turquía, ¿vale? Bueno, pues eso era lo que os quería contar hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por dedicarme un ratito. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y nada, nos vemos muy prontito, ¿vale? Cuidaros mucho. Venga, görüşürüz.